Buenos días, que Dios te bendiga, iglesia. Gracias por conectarte. Hoy es un buen día. Quiero animarte a que compartas esta transmisión en tus páginas sociales, con tus amigos, con tus familiares. Vamos a continuar hoy con nuestra serie Señales y hoy en realidad es una continuación del mensaje que comenzamos la semana pasada, donde hablamos acerca de la multiplicación de los panes y de los peces, ese milagro extraordinario que Jesús hizo. Y hoy vamos a continuar en Juan capítulo 6. Antes de entrar al mensaje me gustaría orar. ¿Qué te parece si oramos? Señor, te pido que nos hables por medio de tu palabra, que tú puedas vivificarnos por medio de tu palabra, que puedas hablarnos, que puedas enseñarnos. Señor, que puedas ministrar a nuestras vidas por medio de tu palabra, con el poder de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Señor, hoy estamos dispuestos y abiertos a recibir lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Oramos eso en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces estamos en Juan capítulo 6. Si usted no logró ver el mensaje la semana pasada, le animo a que después de hoy usted pueda entrar a YouTube y usted pueda ver ese mensaje para que entienda todo el contexto de lo que vamos a estar hablando hoy. Quiero comenzar leyendo el versículo 35 del capítulo 6 de Juan, que dice lo siguiente. Dice: yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Yo le dije que este capítulo de Juan, lo mencioné la semana pasada, tiene realmente un tema, y el tema es constantemente que Jesús es el pan. Lo repite en el versículo 48, lo repite en el versículo 51. El punto principal de este capítulo es que Jesús no vino a darte a este mundo solamente a darte pan, sino que vino a ser el pan. Y vimos la semana pasada acerca de este milagro que Jesús hace, donde multiplica el pan, pero lo que Él no quiere que la gente haga es que la gente ponga su fe en el milagro o en la señal, sino que la gente ponga su fe en el Dios de los milagros, que la gente ponga su fe en Jesucristo y no en lo que Él puede hacer, porque cada uno de nosotros puede confiar mucho en lo que Jesús puede hacer, pero ¿cuántos realmente hemos confiado y puesto nuestra fe sin reservas completamente en Jesús? Y lo que Jesús nos está enseñando es que a Él no solamente le importa darte pan o suplir tus necesidades, aunque lo puede hacer, lo quiere hacer, pero Él quiere ser el pan. Déjeme leer otra vez el versículo 35. Jesús dice: yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Y vimos ese milagro que Jesús hace, donde multiplica los panes y los peces. ¿Y qué es lo que la gente busca? Busca el milagro. Hay una multitud de gente siguiendo a Jesús, no por seguirlo a Él específicamente, sino que lo seguían o lo buscaban, y se amontonaban las multitudes por lo que Él estaba haciendo, porque Él podía llenar sus estómagos, porque Él podía hacer milagros, y lo que Jesús quería era que no vieran las señales, que vieran mucho más allá. Incluso en el versículo 26 les dice esto, Jesús a esta gente que lo está siguiendo, les dice: Jesús les contestó, les digo la verdad, ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer, o porque lleno sus estómagos, no porque hayan entendido las señales milagrosas. Yo le dije la semana pasada que lo que Jesús estaba haciendo en las señales, en los milagros, era que estas señales apuntaban a la gloria de Dios, apuntaban a su señorío, apuntaban al a lo que Jesús estaba haciendo, que Él era el Señor, el Dios de los milagros, pero que la gente ponía su enfoque en los milagros. Ellos creían que la gloria estaba en el milagro, pero la gloria estaba en
Jesús. Versículo 15 dice, la gente al ver la señal milagrosa de Jesús, que Jesús había hecho, exclamó, no hay duda de que es el profeta que esperábamos. Cuando Jesús vio que estaban dispuestos a hacerlo rey a la fuerza, se escabulló hacia las colinas él solo. Otra vez vemos que la gente quería hacer rey a Jesús a la fuerza, no porque creían en la gloria de Jesús, sino porque lo veían como una comodidad. Estaban diciendo, Él puede suplir lo que tanto necesitamos, Él puede darnos lo que tanto hemos esperado. Lo querían hacer rey a la fuerza, no por la gloria de Él otra vez, sino por conveniencia, porque buscaban su propio beneficio. Pero Jesús quería hacer algo aún más profundo, y Él quiere hacer algo aún más profundo en tu vida, en nuestra vida. Él sí quiere suplir tu necesidad, Él tiene el poder para hacerlo, pero Él quiere ser tu rey, Él quiere ser tu Salvador. En este pasaje, este milagro que vimos la semana pasada, vemos cómo multiplica el pan, multiplica los peces, le dan de comer a una multitud grandiosa. Dice que solamente hombres eran 5,000, pero eran más con sus esposas, sus hijos posiblemente. Eran miles de personas y Jesús suple y provee para darles de comida. Y vemos que al final, que Él manda a los discípulos a recoger lo que sobró, a recoger todo lo que la gente no se comió. Y dice que recogen 2 canastas grandes llenas, perdón, no 12 canastas grandes llenas, una canasta para cada discípulo. Y lo que vimos la semana pasada era que Jesús siempre suple lo suficiente. Y Él suple para lo suficiente, y si tú te unes en esa misión, Él suple aún más. ¿Sabes por qué? Porque si tú confías en Dios, si tú confías en que Él es el proveedor y pones tu fe no solamente en su provisión, sino en que Él es tu Salvador, Él siempre va a cuidar de ti. Ahora, quiero hablar acerca del otro milagro que está metido en ese capítulo. Digo metido en ese capítulo porque vamos a ver en este Evangelio de Juan cómo él habla de este milagro, pero es muy corto el tiempo o los versículos que se dedican a ese milagro. Y no hay muchos detalles en el Evangelio de Juan, porque básicamente el punto primordial del capítulo 6 de Juan es que Jesús es el pan de vida. Recuerde eso, no olvide eso. Jesús es el pan de vida. Entonces leemos, Jesús hace el milagro de multiplicar los panes, los peces. Los discípulos recogen 12 canastas con todo lo que sobró. Y Jesús se va a estar solo y manda a sus discípulos a cruzar el mar. Escuche bien, Jesús se va a estar solo. Recuerde que en el versículo 15 la gente lo quería tomar a la fuerza y hacerlo rey a la fuerza. Y lo que Jesús hace es literalmente está diciendo no, y va y se esconde. Versículo 16 al 17 dice esto. Al atardecer, los discípulos de Jesús bajaron a la orilla del lago para esperarlo. Pero al ver que caía la noche y que Jesús aún no había vuelto, subieron a la barca y comenzaron a cruzar el lago rumbo a Capernaum. Imagine este cuadro. Acaban de ver un milagro. Jesús, ven cómo la gente se alborota y lo quieren hacer rey. Jesús dice literalmente no, va y se esconde o sube a las montañas a estar a solas. Ellos lo están esperando que baje, y se acerca el atardecer, o se acerca la noche, y deciden cruzar el lago rumbo a Capernaum sin Jesús. Jesús está solo en la montaña, los discípulos están solos frente
al lago o al mar de Galilea, ¿sí? Están, los barcos ya no están, hay gente que se está yendo, están solamente ellos, y Jesús intencionalmente se separa, se va a estar solo. Lo que podemos aprender de Jesús en esta situación es esto, es que Jesús necesitaba rechazar el plan que la multitud tenía. ¿Sabe? Hay un pasaje en la Biblia que dice Isaías, mis pensamientos son más altos que tus pensamientos. Mis planes son más altos que tus planes. Y Jesús siempre sus planes son más altos y diferentes que lo que la gente piensa, que lo que la multitud piensa. ¿Sabe? Una vez escuché a un predicador decir que cuando estemos en la eternidad, cuando estemos con Jesucristo, lo que se va a escuchar más va a ser este sonido, va a ser, ya entiendo. ¿Y sabe por qué? Porque cuando estemos en la eternidad vamos a entender muchas cosas que Jesús hizo que ahorita no entendemos. Jesús se estaba apartando o estaba rechazando el plan que la multitud tenía. Estaba literalmente diciendo que no. Y eso es una lección para usted y para mí. Y es que a veces usted y yo, usted necesita apartarse de lo que la multitud le dice, apartarse de lo que la gente le está diciendo y decir no y buscar la voluntad de Dios. Eso es lo que Jesús estaba haciendo. Eso es lo que Él nos enseña en este pasaje. Se está apartando. Él necesitaba estar a solas con su Padre, estar cerca de Dios, apartarse de la multitud y estar con su Padre. El Evangelio de Marcos, Juan no nos relata esto, pero el Evangelio de Marcos en el capítulo 6 literalmente nos dice que durante este tiempo acababan de decapitar a Juan el Bautista. Es posible que Jesús necesitaba llorar eso, necesitaba procesar lo que acababa de pasar con su Padre. Jesús necesitaba estar a solas con Dios. Si Jesús, el Salvador del mundo, el Hijo de Dios, necesitaba hacer eso, ¿cuánto más usted y yo? ¿Cuánto más usted y yo necesitamos estar a solas con Dios, buscar su voluntad, inclinar nuestro oído a escuchar su voz, a escuchar su dirección? Entonces Jesús rechazó lo que la multitud decía. Usted necesita rechazar lo que las voces a su alrededor dicen y buscar la voluntad de Dios. 2, Jesús estaba buscando estar a solas con su Padre. Y lo que podemos ver, que Jesús también hacía es que yo creo que Jesús quería poner a sus discípulos en una situación donde pudieran confiar más en Él. Mire, los discípulos acababan de ver un milagro de alimentar a multitudes. Acababan de recoger 12 canastas, una canasta para cada uno de ellos con todo lo que había sobrado. Pero los discípulos también, no pierda este cuadro, los discípulos también posiblemente se habían unido al morbo o al deseo de la multitud que veían a Jesús y lo querían hacer rey a la fuerza. Le digo esto porque el Evangelio de Marcos, no lo dice en Juan, pero el Evangelio de Marcos nos dice, el capítulo 6, que Jesús insistió que los discípulos se fueran. Posiblemente eso me hace pensar que cuando la multitud lo quería tomar a la fuerza y hacerlo rey a la fuerza, tal vez los discípulos habían estado de acuerdo o mostraban algún interés en hacer eso, y Jesús lo que les dice es: váyanse, apártense, yo me voy a ir a la montaña, voy a estar a solas con mi Padre, váyanse, no me esperen, váyanse de aquí. Marcos nos dice que Él insistió. En inglés dice que Jesús los hizo, He made them go. Les dijo que se fueran. En otras palabras, tal vez los corrió de ahí, les dijo: váyanse. Ahora vamos a leer Juan
capítulo 6, versículo 16 al 26. Va a estar en su pantalla. Al atardecer, los discípulos de Jesús bajaron a la orilla del lago para esperarlo. Pero al ver que caía la noche y que Jesús aún no había vuelto, subieron a la barca y comenzaron a cruzar el lago rumbo a Capernaum. Poco después se levantó un viento fuerte sobre ellos y el mar se agitó mucho. Habían remado unas 5 o 6 kilómetros cuando de pronto vieron a Jesús caminando sobre el agua en dirección a la barca. Estaban aterrados, pero él exclamó: no tengan miedo, yo estoy aquí. Diga eso conmigo: yo estoy aquí. Entonces lo recibieron con entusiasmo en la barca y enseguida llegaron a su destino. ¿Notó lo peculiar de ese milagro? Aunque es un milagro extraordinario, Juan no nos da muchos detalles. Simplemente dice que el mar se agitó, muchas olas, mucha lluvia, mucho viento. Ven a Jesús caminar entre las aguas, se espantan, se llenan de temor. Jesús les dice: no tengan miedo, ya llegué, ya estoy aquí. Dice que lo reciben con alegría, con entusiasmo, y llegaron a su destino. Y eso es todo lo que Juan nos dice. No nos dice nada más. Vamos a continuar el versículo 22. Dice: al día siguiente, la multitud que se había quedado en la otra orilla del lago se dio cuenta de que los discípulos habían tomado la única barca y que Jesús no había ido con ellos. Varias barcas de Tiberias arribaron cerca del lugar donde el Señor había bendecido el pan y la gente había comido. Cuando la multitud vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, subieron a las barcas y cruzaron el lago hasta Capernaum para ir en busca de Jesús. Lo encontraron al otro lado del lago y le preguntaron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les contestó: les digo la verdad, ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer, no porque hayan entendido las señales milagrosas. Y continúa el pasaje, el resto de este capítulo, continúa el énfasis de que Jesús es el pan de vida. Pero entre todos estos 71 versículos de este capítulo, es un capítulo largo, 71 versículos, hay algunos versículos donde está el milagro de caminar sobre el agua y no dice nada más. Y vuelve al tema de que Jesús es el pan de vida. Ahora, vamos a imaginar este cuadro. Y vea este cuadro conmigo. Se meten los discípulos a la barca, comienzan a remar. Muchos de ellos eran pescadores. Ellos conocían este lugar, conocían lo que les iba a tomar llegar. Y comienzan, el versículo 18 nos dice que se comienza a agitar y comienza a haber una tormenta y las aguas comienzan a levantarse y están afuera en medio de esta tormenta sin Jesús, sin el Salvador. En otras palabras, sin el pan de vida. Los discípulos se encuentran en medio de una tormenta porque habían obedecido a Dios. Imagine eso. Imagine eso. Jesús les había dicho que se fueran, ¿sí? Y por obedecer se terminan en una tormenta. Es por eso que yo creo que Jesús les estaba intentando seguir enseñando cómo confiar en Él, aún en medio de las tormentas. ¿Alguna vez te ha pasado eso? ¿Alguna vez has estado en una situación así, donde has obedecido a Dios o has hecho lo correcto y terminas en una tormenta? ¿Has hecho lo que te toca hacer? ¿Has hecho lo que es justo? ¿Has obedecido y terminas en una tormenta? ¿O qué tal si has desobedecido y terminas en una tormenta igual? ¿Sabe cuál es la realidad? Es que aunque obedezcas a Dios, aunque hagas lo que Él exactamente te pide, aún llegan las tormentas.
Aunque obedezcamos lo que Él nos dice, aún van a llegar las tormentas. Ahora, entonces, ¿cuál es lo que yo pienso ahí? Lo que pensamos es, si la obediencia a Dios no detiene las tormentas de la vida, entonces debemos entender que la obediencia a Dios nos permite experimentar que Dios está con nosotros y nos da protección, nos da seguridad en medio de la tormenta. Aunque haya una tormenta, a pesar de haber obedecido a Dios y estás haciendo lo correcto, ten la seguridad que vas a mantenerte de pie porque Dios está caminando contigo. Sigamos en la historia. La tormenta viene y algo extraordinario sucede. Versículo 19 dice, habían remado unos 5 o 6 kilómetros cuando de pronto vieron a Jesús caminando sobre el agua en dirección a la barca. Estaban aterrados, pero Él exclamó, no tengan miedo, yo estoy aquí. Me encanta lo que Jesús dice. Simplemente está diciendo, ya llegué. No te preocupes, ya llegué. Yo sé que parecía que todo se estaba terminando, pero ya llegué. Yo sé que parece que la muerte viene, pero ya llegué. Yo sé que parece que lo vas a perder todo, que todo se está derrumbando a tu alrededor, pero Jesús dice, ya llegué. Eso nos debe llenar de alegría, nos debe llenar de gozo. Dice, ya llegué. Déjenme contarle un testimonio. Yo no he contado completamente toda la historia de nuestra hija, pero algunos de ustedes la conocen. A la historia de nuestra hija. Nuestra niña nació a las 24 semanas de gestación, enfrentó muchos problemas. Era tan pequeñita que mi argolla, mi anillo de bodas le cabía en toda su pierna. Era extremadamente pequeña y el diagnóstico de los doctores, el pronóstico era que era muy malo. Y Sara, nuestra Sarita, no crecía, no, estaba muy pequeñita porque necesitaba una cirugía en el corazón. Y nos dijeron, esta cirugía, ella era tan pequeñita que no había ninguna garantía que si hacían esta operación, esto le iba a ayudar. Entonces nos dicen, ustedes necesitan pensar, necesitan orar. Las enfermeras nos decían, deben hacerlo, deben considerarlo. Nosotros estábamos orando. Y recuerdo que nosotros teníamos que llegar un miércoles en la mañana a firmar los papeles para que pudieran trasladarla de un hospital al hospital de niños en Hollywood, de Children's Hospital en Los Ángeles, para hacerle esa operación a nuestra Sarita, que estaba extremadamente pequeña. Y me acuerdo que esa noche fuimos a casa porque podíamos estar en el centro de cuidados intensivos solamente hasta la noche y teníamos que ir a dormir, no nos permitían quedarnos, entonces teníamos que dejar a nuestra hija en el hospital. Y recuerdo que fuimos a casa y nos pusimos de rodillas y oramos, Mayra y yo, y buscamos de Dios. Y le pedíamos a Dios que hiciera un milagro, que hiciera algo milagroso, que Él tenía el poder, que nuestra hija estaba en sus manos. Y recuerdo que ese miércoles en la mañana, eso fue un martes en la noche, el miércoles en la mañana llegamos al hospital como a las 8:30 y el doctor, entramos a ver al doctor y nos dice, hoy ustedes necesitaban firmar los papeles, no sabemos qué sucedió, pero ya no necesita esa cirugía. Cuando todo parecía que necesitaba esa cirugía en su corazoncito, Jesús dijo, ya llegué. Y lo que Jesús nos dice hoy a ti y a mí es que lo que estás pasando puede ser muy difícil, pero Jesús dice, como le dijo a los discípulos, no tengan miedo, ya llegué. No tengas miedo, Jesús está a la puerta tocando, diciendo, ya llegué. Mire, lo que Jesús hace es que Él quiere que confiemos en Él.
Y a veces cuando estamos en la tormenta queremos confiar en todo lo demás menos en Dios. Pero Dios debe ser nuestro primer auxilio. Nuestro primer llamado de ayuda siempre debe ser a Dios. Jesús entra y está con nosotros en nuestros temores. Eso es lo que Jesús hizo con estos discípulos. Jesús literalmente está diciendo, ya no tengan miedo, yo sé que tienen miedo, no tengan miedo, ya llegué. No se preocupen, ya llegó el Dios que puede sacarlos adelante. ¿Y qué podemos ver? Quiero cerrar con estas tres cositas, lo que estamos viendo en este milagro. Y la primera es esta. Número uno es que Dios nos da el milagro de su presencia. El milagro estaba en que lo vieron caminar sobre el agua. Pero realmente el milagro estaba en que Dios estaba ahí. El milagro estaba cuando Jesús dice, ya no tengan miedo, ya estoy aquí. Su presencia es un regalo para nosotros. Su presencia nos ayuda a caminar en medio del temor, a caminar en medio de la tormenta. Está con nosotros. Este cuadro de los discípulos en el mar, en la oscuridad, llenos de temor, después de haber visto un milagro extraordinario, donde el punto primordial de ese milagro era que Jesús era el pan de vida. Ahora se encontraban en una tormenta y lo que estaban experimentando es que, aunque habían visto a Jesús hacer un milagro de pan, ahora están viendo a Jesús diciendo, esta vez no es un milagro de pan o un milagro de 12 canastas. Esta vez Jesús les dice, es el milagro de mi presencia. El milagro de su presencia puede ser el pan nuestro de cada día. El versículo 18 dice esto: poco después se levantó un viento fuerte sobre ellos y el mar se agitó mucho. Esta vez Jesús no les da un milagro de esas 12 canastas, no. Jesús les da un milagro de su presencia. Está diciendo, ya estoy aquí, ya llegué. Entonces, número uno, en este milagro podemos ver, en este pasaje, esta historia podemos ver el milagro de su presencia. Número dos, Jesús es el pan. Les repito otra vez, todo el capítulo 6 de Juan trata acerca de Jesús como el pan de vida. Y la razón por la que creo que el enfoque es la presencia de Dios es porque Juan en su evangelio nunca hace mención de que la tormenta se calmó. Escuche bien eso, no pierda el tesoro que hay en este relato. Nunca nos dice el libro de Juan que cuando Jesús vino le habló a la tormenta. Nunca dice que la tormenta se calmó. Nunca dice que los discípulos estuvieron en paz. Nunca dice nada más. Simplemente dice que cuando su presencia llegó, después llegaron a su destino. Versículo 19 dice, habían remado unos 5 o 6 kilómetros cuando de pronto vieron a Jesús caminando sobre el agua en dirección a la barca. Estaban aterrados, pero él exclamó, no tengan miedo, yo estoy aquí. Versículo 21, entonces lo recibieron con entusiasmo en la barca y enseguida llegaron a su destino. Simplemente lo que Juan nos dice es que Jesús se acercó a ellos, se identificó, dice, yo estoy aquí, se sube a la barca y llegan a su destino. Juan no nos dice nada más acerca de ese milagro. El punto, o en otras palabras, es que el mismo punto lo está enfatizando 2 veces Jesús. Escuche bien. El punto que Jesús está enfatizando es este. Está diciendo, hice el milagro de darles pan y les di a todos una canasta con pan. Les mostré que si se unen en misión conmigo para ministrar y bendecir a miles de personas, yo soy el que doy la multiplicación
y yo cuidaré de ustedes. Pero lo que está diciendo Jesús en el milagro de caminar sobre el agua y meterse a la barca es que está diciendo, yo estaré allí cuando todo termine. Y no solo les daré el pan, seré su pan. El milagro de los panes había terminado, pero Jesús está diciendo con su presencia, aunque eso terminó, yo siempre estaré presente. Yo seré su pan. Yo estaré allí en medio de la tormenta. Y eso me lleva al punto número 3. Número 1, el milagro de su presencia. Número 2, Jesús enfatiza que Él es el pan. Número 3, Él es el pan en nuestra tormenta. Ya había hecho un milagro, ya había mostrado su poder, porque lo habían visto hacer milagros. Ahora Él está mostrando, yo voy a estar contigo en la tormenta. Yo voy a estar contigo en la oscuridad. No voy a permitir que nada me separe de ti. Si tengo que caminar sobre el agua para hacer eso, lo voy a hacer. Si tengo que hacer eso para estar contigo, lo voy a hacer. Si tengo que mover todo para estar contigo, lo voy a hacer, porque yo quiero estar en la misma barca contigo y quiero que cuando yo diga, ya llegué, yo estoy aquí, tú me recibas con entusiasmo y con gozo y con alegría, y que no importa la tormenta que esté sucediendo a tu alrededor, si yo estoy en tu barca, vas a llegar a tu destino. Eso es. Jesús continúa diciendo una y otra vez, yo soy el pan. Yo soy el pan. Vemos hacia el final o más adelante en este pasaje que la gente viene a buscarlo otra vez, y lo leímos. Vienen en busca de Jesús, y Jesús otra vez hace énfasis y dice, ustedes no me buscan por la gloria de Dios. Ustedes me buscan porque he llenado sus estómagos. Vamos a leerlo una vez más. Dice aquí, cuando la multitud vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, subieron a las barcas y cruzaron el agua hasta Capernaum para ir en busca de Jesús. Lo encontraron al otro lado del lago y le preguntaron, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les contestó, les digo la verdad, ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer, no porque hayan entendido las señales milagrosas. Y quiero cerrar con eso hoy. Jesús hoy nos da el milagro de su presencia. Nos enfatiza una y otra vez que Él es el pan de vida. Y nos dice que Él es el pan aún en medio de nuestras tormentas. Él va a estar ahí. Pero yo quiero decirte esto. No pongas tu fe en Jesús por lo que Él puede hacer. Pon tu fe en Jesús porque Él puede ser tu Salvador. Si tú nunca has tomado la decisión de recibir a Jesucristo como tu Salvador y nunca has decidido seguir a Jesús, hoy es un buen día para hacerlo. Hoy es un buen día para hacerlo. Y yo te animo a que tú busques a Dios, que tú busques estar con Dios por lo que Él es, no por lo que puede hacer por ti. Él desea ser tu Salvador. Otra vez, capítulo 6 de Juan nos dice una y otra vez que Él es el pan de vida que descendió del cielo. Juan 6:35 dice lo siguiente. Quiero cerrar con esto. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Te animo hoy a que creas en Él, que comas el pan de vida que es Él, y su presencia siempre estará contigo. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana.